Bien, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok, me avisan si pueden ver el tablero. Sí, buenas Sí, tardes, profe. Sí se puede ver. Ok, muy bien. Bien, en la última clase nosotros estábamos hablando sobre el tema del cálculo de variaciones. Y tomamos en primera instancia un problema clásico que se supone que fue como el que dio inicio al desarrollo del cálculo variacional, que fue el problema del brachistocrono. Y lo hicimos con el fin de establecer el hecho de que se trata de un tipo de problemas de estudio de máximos y mínimos que tiene una naturaleza completamente diferente a la que se estudia en cálculo diferencial, ¿cierto? En cálculo diferencial trabajábamos con funciones y en ese caso lo que queríamos era averiguar para qué valores en el dominio de la función esta tenía máximos o mínimos relativos, y lo que hacíamos era imponer la condición de que la pendiente de la tangente a la curva en esos puntos es cero, ¿cierto? Así que imponemos la condición de que la primera derivada es igual a cero, y a partir de ahí entonces encontramos en qué lugares ocurre eso, ¿sí? El tema es que con el tipo de problemas del brachistocrono vemos que hay una situación completamente distinta, ya que en este caso no se nos preguntan valores específicos de la variable independiente en donde la función tiene máximos o mínimos, sino que realmente lo que se nos presenta es un funcional y la pregunta lo que busca es encontrar ya no valores, sino un número finito de valores, sino ya una función completa definida en un dominio, de manera tal que esa función definida en ese dominio haga que el funcional tome, como decimos nosotros, un valor extremo, ¿no? Cuando decimos un valor extremo nos referimos a que corresponda a que tome un valor máximo o que tome un valor mínimo. Eso ya va a depender de la naturaleza del problema que se esté abordando en un momento dado, ¿no? Ahora, lo que nosotros dijimos era que el análisis que íbamos a hacer lo íbamos a plantear de una manera general, o sea, es decir, que al inicio, y vamos a tratar de mantener así, de esa manera, el planteamiento, no vamos a especificar de qué tipo de problema se trata, si de un problema de máximos o si no, si es un problema de mínimos, sino que lo que vamos a hacer es establecer un funcional que tenga una estructura dada que nos interese, y ver de qué manera entonces nosotros podemos resolver el problema, independientemente de que se trate un problema de mínimos o de máximos, ¿no? Entonces, bajo ese argumento,
una de las cosas que nosotros planteamos es el estudiar un funcional de la forma que yo voy a escribirlo aquí y que viene especificado por una integral de xa a xb. Y simplemente aquí vamos a colocar un integrando que no lo vamos a especificar. Lo que vamos a especificar son sus argumentos, ¿no? Vamos a decir que depende de y', depende de y depende de x. ¿Okay? Donde a x la visualizamos como la variable independiente del problema, ¿no? Entonces, o sea, este es el funcional. Y una de la hipótesis de la que nosotros vamos a partir es de que, bueno, antes de eso, la pregunta del problema es, ¿cuál es la función y de x? ¿Cuál es esta función que hace que y tome un valor extremo? ¿No? Y lo escribo así, valor extremo, porque, como dije, no hemos especificado qué es f, y a menos que nosotros no especifiquemos qué es f, realmente no podemos decir de qué tipo de problema se trata, ¿no? Podemos suponer, como de hecho lo vamos a hacer más adelante, algunas cosas para efectos de hacer más concreta la discusión, pero realmente lo podemos mantener bastante general. La ventaja de mantenerlo general es que se lo podemos aplicar después a cualquier funcional, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la función y de x que está definida en ese intervalo donde se está integrando? Es decir, esa función de la que estamos hablando se supone que debe estar definida en ese intervalo que va de x a xb, ¿no? O sea, en este eje tenemos el eje x y aquí entonces tenemos a y de x. O sea, lo que estamos buscando entonces es cuál es esa función, ¿no? Ahora, la hipótesis que nosotros vamos a plantear es la siguiente, es de que el problema tiene solución, ¿no? Porque si de partida decimos que no tiene solución, entonces simplemente paramos aquí y ya no hacemos más nada, ¿ok? Así que lo que nosotros pensamos es que se puede resolver el problema y eso es lo que vamos a tratar de ver cómo, ¿no? O sea, entonces, esa función que extremiza funcional va a ser la función esta y de x y esa función existe, ¿ok? Ese es el punto de partida nuestro, de que esa función que extremiza el funcional existe. Si existe, debe tener alguna gráfica. Yo no sé cómo va, yo puedo dibujar realmente cualquier gráfica entre los puntos A y B. Realmente yo no sé cómo es, ¿no? Simplemente puedo dibujar cualquier gráfica que esté entre esos dos valores de x, ¿no? Entre xa y xb, que es el intervalo donde se supone que debe estar definida esa función que estamos buscando, ¿ok? Bien, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo encontramos cuál es esa función, ¿no? Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es introducir un concepto que es de donde realmente deriva el nombre de este tipo de herramienta de análisis, ¿no? Y es introducir el concepto de variación, ¿no? Vamos a introducir el concepto de variación
y el de trayectoria variada. Ok, para eso entonces lo que vamos a imaginarnos es que, ok, ya nosotros dijimos que la función que extremiza el funcional es esta función y de x, asumimos que existe, y lo que vamos a hacer ahora es introducir lo que llamamos nosotros la variación, ¿no? Entonces la variación de y la vamos a denotar de esta manera, ¿no? Delta y de x, y básicamente eso lo que significa es un pequeño cambio, ¿no? En y de x. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo puedo definir lo que vamos a llamar nosotros la trayectoria variada de la siguiente manera. O sea, a partir de introducir el concepto de variación, nosotros vamos a decir que y barra va a ser una función. ¿Y cómo obtenemos esa función? Esa función, bueno, partiendo de y sumándole a y, entonces, una variación de y. ¿Ok? Así que a esta y barra justamente es lo que nosotros le llamamos la trayectoria variada. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿no? Desde un punto de vista gráfico, eso significa entonces que además de la trayectoria que extremiza el funcional, que ya dijimos que esta es y de x, por hipótesis extremiza el funcional, o sea, es decir, hace que el funcional tome un valor extremo, ¿ya? Ese valor extremo, dependiendo de qué es f, podrá ser un máximo, podrá ser un mínimo, eso ya tiene que ver con la situación física de la que estemos hablando. ¿Okay? Entonces, vamos a tener la trayectoria variada que la podemos visualizar como que es la trayectoria original con pequeños cambios, ¿no? O sea que para un valor de x dado, un valor de x por aquí, digamos, entonces lo que vamos a encontrar nosotros es que la trayectoria variada me va a generar este valor por acá y la trayectoria original otro valor aquí. O sea que hay una pequeña diferencia. Bueno, esa diferencia es lo que nosotros llamamos justamente la variación. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, así que cuando hablamos de la variación, hablamos de justamente esto que está aquí, ¿no? O sea, lo que hemos llamado delta Y. Bien, ahora vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que esa variación la vamos a poder escribir delta y de x, la vamos a poder escribir de la siguiente forma. Epsilon por eta de x, ¿no? Donde epsilon es un parámetro ¿no? En otras palabras, es un valor que yo puedo establecer, yo puedo controlar. No sé, o sea, epsilon en un momento dado, pues yo puedo decidir que es 0.01 o que es 0.1 o que es 0.5 o 0.08 o menos 0.01.
Eso que me permite, bueno, de acuerdo a lo que estamos planteando nosotros aquí, me permite controlar el tamaño de la variación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque epsilon es un parámetro, es como una constante que está aquí. Yo no le llamo una constante porque estoy dejando abierta la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Así que simplemente decimos, es un parámetro que podemos ajustar. Pero esencialmente lo que me permite es controlar en cierto sentido el tamaño de la variación, ¿no? Por otra parte, entonces tenemos la función eta de x, ¿verdad? Y esa función nosotros vamos a decir algunas cosas sobre ella. La primera es que es arbitraria, ¿no? Arbitraria, ¿qué significa? Que yo la puedo elegir en cierto sentido como yo quiera, ¿no? Lógicamente, usualmente uno elige esa función entonces a conveniencia, según a uno le convenga, dependiendo de qué quiere conseguir, ¿no? Ahora, dentro de lo arbitrario vamos a ponerle algunas limitaciones, algunas restricciones que no son tan fuertes. Entre ellas, por ejemplo, vamos a decir que es una función clase C1. Clase C1 significa que para esa función su primera derivada está definida, o sea, es decir, yo puedo encontrar la primera derivada para esa función, ¿ok? En todo el intervalo del problema, en todo el dominio del problema, su derivada está perfectamente definida. O sea, no hay ninguna singularidad para la derivada de eta en el intervalo, ¿ok? ¿Qué más? La otra cosa que vamos a decir es que cuando evaluamos eta en los extremos del intervalo, es cero, ¿no? Eso que implica que nosotros estamos exigiendo a eta que en los extremos del intervalo la variación sea cero, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, que la trayectoria variada y la trayectoria que extremiza el funcional coincidan en los extremos del intervalo. Puede que coincidan en otros lugares también, pero en particular yo voy a exigir que en el extremo del intervalo ellas coincidan, ¿no? ¿Okay? Así que, como dije, puede que coincidan en otras partes del dominio, en otros puntos del dominio, pero la exigencia para nosotros es en los extremos. O sea, nosotros queremos que en los extremos ambas funciones, la trayectoria que extremiza el funcional y la trayectoria variada, ambas coinciden. En otras palabras, la variación en esos extremos es cero. ¿Ok? Así que eso es lo que significa básicamente eso que estamos poniendo nosotros como condiciones. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí estamos claros, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, primero que nada yo voy a escribir el... de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado, entonces tenemos por una parte que y barra de x es igual a y de x, la trayectoria que extremiza el funcional, más epsilon por eta de x, ¿verdad?
Y si yo saco la derivada de y barra, entonces va a ser igual a qué cosa, ¿no? O sea, y barra prima, ¿no? La derivada de y barra con respecto a x sería entonces y prima más epsilon, y vamos a tener entonces aquí a eta prima. ¿De acuerdo? Okay, esto lo vamos a escribir aquí y lo vamos a poner aquí en una cajita en verde. ¿Verdad? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok, ahora hacemos lo siguiente. Vamos a escribir, por un lado, la expresión del funcional, ¿no? Tenemos y es igual a la integral de x a xb. Tenemos f y aquí tenemos a y' de x, tenemos a y de x y x, ¿no? De x. ¿Sí? Y voy a escribir en rojo ahora ese funcional, pero evaluado en la trayectoria variada. O sea, tengo XA, XB, voy a tener F, pero ahora esto lo voy a hacer ¿okay? Bien, entonces ahora yo les voy a plantear lo siguiente, ¿no? Bien, hasta ahora no hemos especificado F, de hecho no lo vamos a hacer, pero vamos a suponer, vamos, esto aquí es una suposición, y esto nada más es un poco para hacer la discusión un poco más concreta. Suponer, por ejemplo, que se trata de un problema de mínimos. ¿Okay? Se trata de un problema de mínimos. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que F es tal que refleja algún problema, no tenemos que especificar cuál, sino simplemente refleja algún tipo de problema, como el caso del problema del brachistocrono. ¿Se acuerdan? El problema del brachistocrono era un problema donde el funcional correspondía al tiempo de viaje de una partícula en una trayectoria vertical, un plano vertical, y lo que se buscaba era un tiempo mínimo. Bueno, en este caso, lo que buscamos es un I mínimo, ¿no? Sin pensar en qué es I, sino simplemente es un I mínimo. Así que, entonces, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo comparo los resultados de estas dos integrales? O sea, el de la I que está expresada en negro con el de la I que está expresada en rojo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes que comparen los resultados, ¿qué me podrían decir?
A ver, Aparicio, Diego, ¿qué me dices? Bueno, profesor, viendo que en uno de ellos tiene la y prima como dentro de la función y en el otro es y barra prima, supongo que podría ser para buscar los mínimos, habría que utilizar la que está en rojo, ¿no? O sea, okay, escucha mi pregunta. Mi pregunta es, si yo comparo los resultados y en color negro y en color rojo, ¿qué me puedes decir acerca de ellos? La verdad es que no tengo una idea clara, profesor. A ver, ¿alguien más? I rojo posee la trayectoria variada y la variación, mientras que I negro no. Sí, pero escucha mi pregunta. O sea, escuchen lo que estoy preguntando. Si yo comparo I en negro con I en rojo, ¿qué puedo decir de los resultados, de esos dos resultados? Deben ser iguales. Ok, deben ser igual. ¿Por qué? Porque las Y barra tienen el elemento de eta de x y eta de x en los xi y xb es cero. Entonces se cancela y eh, solo quedaría el elemento de y de x, ¿no? A ver, no entendí eso. Repite. O sea, las trayectorias variadas de y barra de x y y prima barra de x tienen ahí el término ese de epsilon multiplicado por eta de x, Correcto. eh, pero eta de x en los extremos, en xa y xb, es Ok, cero. ok. Gracias, Gabriel. Vamos a ver. Yo he repetido la pregunta varias veces, ¿no? Y lo que me parece es que lo que yo estoy viendo y lo que ustedes están viendo son cosas diferentes. Y les voy a plantear algo más simple. Y aquí, insisto, tenemos un problema de manejo de sus bases, chicos. Si yo tengo esta integral, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esa integral? ¿Qué debo esperar yo como resultado de esa integral? Sería la resta del valor máximo menos el mínimo en g de x. ¿Y queda eso? Un número real, profesor. ¿Cómo? Alguien dijo la palabra mágica ahí. Un número GDB real. menos GDA. Asumiendo que A y Alguien B dijo la son... palabra mágica ahí. ¿Cuál es la palabra mágica? Un número real. ¿Eso es lo que ustedes obtienen de ese integral o no? Un número.
¿O no es así? Sí, un número. ¿Es lo que se obtiene o no de esa integral? No importa qué es g de x. Puede ser un exponencial, puede ser un seno, puede ser lo que sea que ustedes metan ahí, lo integran, obtienen el resultado de la integral, evalúan en b, evalúan en a, toman la resta, lo que les da un número. Un número. ¿O no? Así que, ¿qué es lo que yo les estoy preguntando? Que comparen qué cosa. Los resultados. Dos números. ¿O no? O les tengo que poner un 5 y un 4, una cosa así, para que puedan comparar. No puede ser. ¿Qué pasa, chicos? Son dos números. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Qué puede pasar cuando comparan dos números? El integrando rojo es un número más grande que el negro. Bingo. ¿Por qué? Porque le agregamos el eta n, eta epsilon. Exactamente. Y la hipótesis es que la y solita, y de x original, es la que hace que y tome el valor extremo, o sea, en este caso un mínimo. Así que si yo cambio esa función, y eso es básicamente lo que estoy haciendo cuando le agrego el eta por epsilon, la estoy cambiando la función. Entonces, en general, ¿qué voy a encontrar? Un valor de y que ya no es el mínimo, porque ya no estoy usando la función que por hipótesis hace que tome el valor mínimo. ¿Estamos claros? ¿Tiene sentido eso o no? Gabriel, ¿qué me dices? Sí, sí entendí eso de que ¿Era difícil la pregunta? no, pero No. ujú. ¿Qué pasa, chicos? Necesito sus cabezas trabajando. No me sirve que estén nada más en la clase y ya. Tienen que tu cabeza ponerla a trabajar. Y no les estoy preguntando nada fuera de este mundo. Son cosas básicas, esenciales. ¿Estamos claros? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, ¿qué sigue? Ok, bien, vamos a hacer un paso adicional ahora, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en esta expresión yo tengo dos cosas que puedo controlar, que puedo especificar, y con eso genero la variación, ¿cierto? La trayectoria variada. Una es epsilon y la otra es eta. ¿De acuerdo?
Ahora, vamos a suponer que yo elijo ya eta, ¿no? No tengo que especificar cuál elegí, pero vamos a partir de que ya se eligió eta. ¿Ya? O sea que lo único que me queda por especificar aquí es epsilon, ¿cierto? O sea, yo todavía no he dicho cuánto vale epsilon. Entonces, les planteo la siguiente pregunta. Si nosotros, voy a escribir de nuevo la expresión para el funcional, ¿no? Ok, si ya yo elegí eta, pero aún no he elegido epsilon, ¿tendría sentido pensar en que en esta expresión que está aquí, yo podría imaginarme a i como función de epsilon o no? ¿Tendría sentido eso? Yo digo que sí, profe. Porque si a epsilon le da un valor negativo, varía para... La i varía para negativo. Bueno, no Menos- sabemos para dónde varía, ¿no? Lo único que sabemos es que cambia. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo tomar diferentes valores de epsilon en general. ¿Están de acuerdo conmigo? No lo he especificado, pero podría especificar varios valores. Por ejemplo, qué sé yo, podría decir que epsilon lo voy a ir cambiando desde, por decir algo, desde menos 0.5 a más 0.5, de punto 1 en punto 1, ¿no? O sea que voy a empezar, digamos, por, qué sé yo, menos 0.5, menos 0.4, menos 0.3, menos 0.2, 0, 0.1, 0.2, o como quiera variarlo, ¿no? ¿Estamos claros? Yo todavía no lo he especificado, así que yo puedo darle diferentes valores a epsilon, ¿cierto? Entonces, ¿esperan ustedes que i cambie cada vez que yo hago eso o no? Yo diría que sí, sí, y sí va a cambiar. O sea, al resolver el integral le va a salir un eh, polinomio que tiene la variable epsilon. Entonces, Bueno, yo no sé si un polinomio, ¿no? O sea, depende de f. claro, pero bueno, El quedará asunto es que epsilon. el integrando va a cambiar con epsilon, ¿cierto? Cada vez que yo cambie epsilon, cambia el integrando. Y si cambia el integrando, cambia el resultado de la integral. ¿Tiene sentido eso o no? Claro, sí. Así que, ¿puedo visualizar a i como función de epsilon o no? Tiene sentido, ¿cierto? Es más, incluso yo podría pensar en graficar, por ejemplo,
I versus epsilon. ¿De acuerdo? ¿Y qué clase de curva esperaría yo? ¿Qué clase de gráfica? ¿Una curva, una recta? ¿Qué clase de gráfica esperaría yo que me resulte al hacer I versus epsilon? O sea, si yo pensara, por ejemplo, en hacer la gráfica de I versus epsilon, ¿qué yo esperaría de la gráfica? ¿Qué esperarían ustedes que ocurra? Esperaría una recta, ya que el grado de epsilon es 1. ¿Cómo? Una recta, porque el grado de epsilon es 1. Bueno, es 1 en la expresión de Y barra. ¿De acuerdo? Pero acuérdate que lo que tienes ahí es F. F es un integrando que no está especificado. O sea que F si ves la forma de F en el problema del brachistocrono, tú tienes un radical en el numerador, un radical en el denominador, ¿cierto? Hay una derivada que está al cuadrado. Entonces, a ver, Isabel, ¿quieres decir algo? Ok, vamos un poquito hacia atrás aquí. ¿Vale? Fíjense lo que planteamos aquí nosotros, ¿no? O sea, estamos diciendo que Y es igual a la Y que extremiza el funcional más epsilon por eta. Estamos diciendo entonces, claro, que la derivada es consecuencia de esa manera en que estamos definiendo a Y barra, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? A ver, dijimos, bueno, que para hacer la discusión un poco más concreta, íbamos a suponer que se trata de un problema de mínimo, o sea que F no tiene que ser de la forma de la expresión del brachistocrono, puede ser otra forma de F, pero al final se trata de un problema en donde estamos tratando de que I tome el valor mínimo, ¿cierto? Entonces, así que esa es una de las suposiciones. Luego, en base a eso, planteamos esto que está aquí. Y ahora la pregunta es entonces, ¿qué yo debo esperar si yo pensara en lo que mencioné hace un rato, de que yo puedo variar epsilon, ¿no? Variar epsilon significa tomar diferentes funciones para Y barra, esencialmente, ¿de acuerdo? Cada vez que yo cambio epsilon, es una Y barra diferente, y por lo tanto es una Y barra prima diferente también, ¿de acuerdo? Pero como no sé qué es F, yo no puedo asegurar que varía linealmente ni F, ni necesariamente la integral, ¿o sí? Chicos, a ver, ¿quién me dice algo? Ezequiel Gómez. Ajá. Ok, dale, Félix, a ver. No va a variar linealmente porque está Y barra prima. No se te escucha bien, se te escucha muy bajo. Sí, disculpa.
pienso que no va a variar porque también, o no va a variar linealmente porque está el Y barra prima y ese epsilon de allí pues va a influenciar en cambios para Y barra prima y la que no tiene prima. Ok, no te escuché muy bien. Vale, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Que Y barra prima y Y barra normal, ambas tienen el epsilon y si ese epsilon se va a variar, pues no necesariamente va a decir que sea linealmente, pero sí va a haber un cambio. Ok, ok. Sí, no sabemos cómo es F, así que no podemos decir cómo va a ser el cambio en el integrando. Así que, y aún si fuese lineal en el integrando, cuando integras, o sea, no necesariamente vas a obtener algo, ¿no? No sé, vamos a ver. Depende cómo varía, porque una cuestión, acuérdense que aparece dos veces, aparece porque aparece en general, aparece en Y barra y aparece en Y barra prima, ¿de acuerdo? Entonces, a menos que sepas cómo es el integrando, no puedes decir de antemano si va a aparecer lineal o no lineal, o si va a estar elevada alguna potencia. No lo sabemos. Hasta que no especifiquemos F, eso no lo podemos anticipar. O sea, y lo que estamos tratando es de anticipar algunas cosas que sí podemos, para las cuales sí podemos hacerlo, porque tenemos argumentos para sustentar eso, ¿cierto? Pero ese de que sea lineal, no lo sabemos. Pues no sabemos cómo es F. ¿Ok? Bien, pero algo más. ¿Qué más podemos decir? Que entre Y barra y Y barra prima hay una dependencia de ese eta. O sea, que se puede sustituir una con la otra. ¿Cómo así? No entendí esa parte. Digo, que se podría igualar el Y barra prima igualado a un despeje de esa eta en Y barra prima. O sea, eta ya lo elegimos, ¿no? Eta no lo estamos cambiando. Estamos cambiando es el epsilon nada más. Oh, Es lo estoy único que dije equivocado, correcto. Sí, el epsilon, estoy diciendo. O sea, lo único que dije que ya yo no iba, o sea, que no iba a especificar. Digo, que sí, se El que puede, iba a que dejar hay con una posibilidad de dependencia. cambiar era el epsilon, ¿no? Ya la función eta ya la escogimos, aunque no diga No, cuál es, pero ya se error, fijó. me equivoqué diciendo eta. Me refiero que el epsilon puede ser despejado en función de la que va de Y barra prima. Ok, pero no veo que tiene que ver eso con el tema de I versus epsilon, Félix. O sea, mi pregunta es, ¿qué tipo de gráfica esperaría yo para la relación I versus epsilon en función de todo lo que hemos planteado? Yosimar, a ver. No tengo una respuesta en concreta, por favor. A ver, ¿alguien más? Gabriel. Bueno, inicialmente había pensado que iba a ser una recta, pero ya entendí que depende más bien del integrando, Ajá, ok. de cómo se va a ver. Ok, pero en base al resto de la información que hemos suplido. Eh,
Mm, No, o sea, no se me ocurre una respuesta. Ok, ¿de qué tipo de problema estamos hablando? ¿De qué tipo de problema dijimos que íbamos a Problema de asumir? mínimo. De un problema de mínimo, ¿cierto? Ok, ¿qué yo espero? ¿Qué yo espero? ¿Cómo yo espero que sea la curva de una función que tiene mínimos? O que tiene al menos un mínimo. ¿Qué yo esperaría? Decreciente, profe. Una curva decreciente. No sé qué significa eso, Josimar. Una curva que tiene mínimos tiene partes que son cóncavas hacia arriba. Esa es la palabra correcta. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Si no, no podría tener un mínimo, ¿o sí? Ok, otra pregunta. Entonces, bueno, imaginémonos que tenemos el sistema de coordenadas, tenemos en un eje, tenemos a I, y en el otro eje tengo a epsilon, ¿de acuerdo? Entonces, ya yo me sospecho que la gráfica debe ser cóncava hacia arriba. ¿Dónde la dibujamos? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. ¿Dónde? ¿Dónde esperemos que aparezca? Bueno, si los valores de XA y XB son, bueno, tienen que ser positivos, ¿no? Entonces, en el primer No, no cuadrante. sabemos. O sea, XA y XB, no sabemos dónde están. Ah, XA y ok. XB simplemente son dos valores en el dominio de definición del problema. ¿De acuerdo? Digo, yo los dibujé en el lado positivo del eje de X, pero pueden estar en donde sea realmente. Entre Pero el ahora primer estamos y viendo segundo I cuadrante. versus epsilon. ¿Perdón? Entre el primer y segundo cuadrante. Porque, no sé, en valor absoluto, el epsilon va a aumentar en ambos lados. Me parece que entre medio del cuadrante 1 y 2 va a estar el mínimo. Ok. O sea, ¿dónde estaría el mínimo entonces? En el origen, ¿Por qué en el origen? bueno, no necesariamente en el origen, pero sí estaría sobre el eje Y. Sobre Y, el eje Y. sí, correcto. Y. Eso es correcto. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Lo que planteó Félix. No lo entendí muy bien, la verdad. Félix, dale, habla un poquito más alto o acomódate el Vale, micrófono es ahí que que, no se escucha bien. sí, entiendo. El problema es que si nosotros hacemos ese epsilon muy grande, va a haber una variación muy grande en la gráfica de arriba, ¿no? Y si el epsilon es muy pequeño, pues también va a haber una variación muy grande. Entonces, entre más pequeño sea ese epsilon, más se va a acercar a la curva esta ideal, a la recta, al integrando ese en negro. Ah, ok. Entonces, Ok, para... lo que él está planteando es lo siguiente, y el planteamiento tal vez no descrito correctamente, pero en esencia es lo siguiente, o sea, es una curva que debe ser cóncava hacia arriba, ¿cierto? O sea, debe tener un mínimo. Ok, ¿dónde debe aparecer? Bueno, en algún lugar del eje Y.
¿De acuerdo? O sea, no sabemos si va a estar aquí, si va a estar acá o por acá abajo. No sabemos. Lo único que sabemos es que el mínimo tiene que estar en el eje Y. ¿Por qué sabemos eso? Porque sabemos que el integrando de XA a XB es un número, no necesariamente real, positivo o negativo, pero sí un número, es un número real, obvio. Pero no si positivo o negativo, pero sí, tiene que estar allí. Tiene que ser. Ok, más simple que eso, chicos. Y por eso les insisto, o sea, yo necesito su cabeza aquí en lo que estamos discutiendo. ¿Cuál fue la hipótesis nuestra? La hipótesis de que hay un Y de X. Que hace que tome Y el valor extremo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa si epsilon es 0? ¿Qué pasa cuando epsilon es 0? ¿Qué pasa Ya entre estas dos cosas? no hay variación, son iguales. O sea, la trayectoria variada y la trayectoria que extremiza el funcional son la misma cosa. Por lo tanto, en epsilon igual 0, yo debo tener el mínimo. ¿De acuerdo? Y epsilon igual 0, ¿a qué equivale? ¿O qué equivale a decir eso? A que el mínimo está en el eje Y. Si fuese un problema de máximos, ¿cuál sería la diferencia? Que la curva sería cóncava hacia abajo, pero igual Es estaría en el correcto. eje Y. Es correcto. El máximo estaría en el eje Y nuevamente, ¿cierto? Para otros valores de epsilon, yo espero valores de Y mayores que el que genera Y, nada más, ¿no? Con cualquier otro valor, o sea, cuando ya Y barra y Y no son iguales, yo espero un valor de Y mayor, en el caso de cuando estamos hablando de que se trata de un problema de mínimo. ¿De acuerdo? Y por el contrario, si fuese un problema de máximos, entonces yo lo que esperaría es que para cualquier valor de epsilon diferente de 0, que significa que ya la Y barra es diferente a Y, yo esperaría que el valor de Y que estoy obteniendo debe ser un valor inferior al máximo para Y. ¿Cierto? ¿Estamos claros en eso, chicos? Ok, déjenme conseguir algo de agua. Vamos a parar. Bien. Ok, ¿dónde estamos? Oh. Bien, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos discutido, entonces debe estar claro para nosotros, por ejemplo, que si
tomamos la derivada de I con respecto a epsilon y la evaluamos en epsilon igual 0, ¿qué debemos obtener? Bueno, según lo que analizo, si encuentra la derivada, estaría encontrando la pendiente de esa curva, claro. Y en Ajá. epsilon igual 0, como hay un mínimo, entonces sería 0 la pendiente. Correcto. Entonces ahí sería 0. Ajá. De acuerdo. O sea, la derivada de I con respecto a epsilon, evaluada en epsilon igual 0, debe ser igual a 0, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora entonces es primero obtener la derivada de I con respecto a epsilon, ¿no? Así que eso nos daría algo como esto, ¿no? Tendríamos entonces de I con respecto a epsilon, sería entonces, vamos a tener XA, XB, así que vamos a tener entonces parcial de F con respecto a Y barra prima por Y barra prima de epsilon, ¿cierto? Más, vamos a tener parcial de F con respecto a Y barra por de Y barra de epsilon. De X, ¿cierto? O sea, esa sería la derivada de I con respecto a epsilon, ¿cierto? Entonces, ok, ahora dos preguntas. ¿A qué sería igual de Y barra prima de epsilon? Y la otra pregunta es, ¿a qué es igual de Y barra de epsilon? O sea, estas derivadas que están aquí, ¿a qué son igual? De Y barra prima de epsilon sería Y prima de X más eta prima de X. A ver, Porque solo es como se deriva con respecto a epsilon. epsilon, ajá. Entonces, ¿qué debemos obtener como resultado? Cierto, la y de X se vuelve 0 y Ujú. entonces quedaría eta prima de X. Ok, perfecto. Y para la próxima sería eh, eta de X. Muy bien. Excelente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ok.
Vamos a ir un poco hacia arriba aquí. Ok. Esos resultados que acabó de describir Gabriel se obtienen de las dos expresiones que están en verde, ¿cierto? O sea, derivan y barra con respecto a epsilon y derivan y barra prima con respecto a epsilon, ¿no? En un caso, en el primer caso, el resultado es eta, y en el segundo caso, eta prima. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a reemplazar entonces. Vamos a tener que la derivada de i con respecto a epsilon, entonces es igual a la integral de xa, xb. Vamos a tener entonces parcial de f con respecto a y barra prima por eta prima más parcial de f con respecto a y barra por eta de x y de x aquí, ¿cierto? Bien. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Ahora queremos evaluar esto en epsilon igual 0, ¿cierto? O sea, vamos a evaluar entonces esta derivada. Vamos a ponerlo en rojo aquí ahora. La derivada de i con respecto a epsilon, pero evaluada en epsilon igual 0, va a ser igual a la integral de x a Entonces, ¿qué va a ser diferente ahora aquí? ¿Qué pasa cuando epsilon es 0? ¿Qué pasa con y barra prima, por ejemplo? Cuando tomamos epsilon igual a 0. Es igual a y prima. Es igual a y prima, ¿cierto? Así que aquí nosotros vamos a tener entonces parcial de f con respecto a y prima. Aquí tendríamos a eta prima más, aquí que tendríamos entonces parcial de f con respecto a y, ¿cierto? Y acá eta de x. De x, y esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, chicos? Bien. Entonces, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer término en el integrando y vamos a hacer integración por partes, ¿cierto? O sea, vamos a tomar
vamos a poner aquí, ok. Vamos a tomar a eta prima por dx como dv y a parcial de f con respecto a y' como u, ¿ok? Ok, voy a escribirlo aquí, ¿no? O sea, usualmente lo que hacemos es, si tenemos la integral de u de v, ¿no? Cuando usamos integración por partes, esto nos va a quedar u por v menos la integral de v por du, ¿cierto? Así que esto es lo que vamos a usar, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, entonces, que u va a ser la parcial de f con respecto a y', y que dv va a ser eta prima por dx. Así que el resultado de esto sería, ¿qué cosa? Vamos a tener entonces u, que es parcial de f con respecto a y' por v, como dijimos que eta prima por dx es de v, entonces v va a ser eta de x, y esto va evaluado en xa y xb menos, entonces la integral ahora de xa a xb de v por du, ¿no? Entonces v es eta y du entonces sería la derivada de parcial de f con respecto a y' con respecto a x, ¿cierto? O sea que tendríamos la derivada con respecto a x de parcial de f con respecto a y'. ¿Sí? Por dx más el segundo término no lo vamos a cambiar, o sea, vamos a tener integral de x a xb. Vamos a tener entonces parcial de f con respecto a y por eta por dx. Y esto es 0, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Ok, bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los términos estos en la frontera del dominio, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan de las cosas que exigimos para eta? ¿No? Dijimos, por un lado, que era arbitraria, por otro lado, que era clase C1, o sea, que su primera derivada debía estar definida. Ya vimos por qué necesitábamos definir que fuese clase C1, porque vimos que aparece por ahí la primera derivada de eta. Así que esa derivada tiene que estar definida dentro del intervalo sin tener singularidades en el intervalo, tiene que estar definida en todos los puntos. Pero además pusimos unas otras condiciones, y era que cuando evaluamos eta en los extremos del dominio del problema, en los extremos del intervalo, la trayectoria variada y la trayectoria que extremiza el funcional tenían que coincidir, o sea que el valor de eta en esos extremos era 0, ¿cierto? Así que si nosotros imponemos eso aquí, lo que nos va a dar entonces es que esto es 0, ¿cierto? Porque vamos a estar evaluando a eta que está aquí, tanto en xb como en xa. Así que en ambos casos es igual a 0, ¿no? Así que este término va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda algo como esto.
integral de xa a xb, y vamos a tener entonces algo como parcial de f con respecto a y menos parcial de f con respecto a y prima. Todo esto tenemos a eta como un factor común de x, y el resultado de esto nos da 0. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una integral, ¿no? Vamos a escribir algo aquí. Por ejemplo, si yo tengo la integral de a b de alguna función, digamos, h de x multiplicada por g de x, y el resultado de esto da 0, entonces pueden ocurrir varias cosas ahí, ¿no? O sea, uno puede a partir de ahí concluir algunas cosas como, o sea, hay varias posibilidades. Por ejemplo, una de ellas es que h de x sea 0. Otra es que g de x sea 0. O que la gráfica de h de x y g de x sea tal que en ese intervalo de a hasta b, parte de la curva está por encima del eje y parte está por debajo, de manera tal que estas áreas se cancelan, ¿cierto? O sea, la gráfica del producto, o sea, la función que resulta de h de x por g de x, o sea que no necesariamente son ellas igual a 0, también me puede dar un 0, ¿cierto? Y en ese caso es cuando usualmente nosotros decimos que las funciones son ortogonales, por ejemplo, ¿cierto? Bien, ok. Vamos a ver entonces, en este caso, o sea, nosotros podríamos, por ejemplo, imaginarnos como que lo que está en corchetes es h, y la función eta sería como la g ahí, ¿no? Entonces, claro que una posibilidad es que la gráfica de eso que está ahí fuese algo como la tercera, como lo que tenemos en la tercera opción, ¿cierto? Eso sería una posibilidad. Sin embargo, ¿qué sucede? Eta es arbitrario, ¿sí? Ahora, yo dije, lo seleccioné, pero no he dicho cuál es, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo dijera, por ejemplo, que la función eta yo la escojo idéntica a lo que está en corchetes? ¿Qué ocurriría en ese caso? Es una posibilidad, ¿cierto? O sea, yo tengo esa opción. Entonces yo tendría la integral, por ejemplo, en ese caso, lo que yo estaría diciendo es como que sería algo como, aquí en este ejemplo, como que yo dijera que h y g son iguales, ¿cierto? Y si h y g son iguales, entonces yo puedo escribir esto como h cuadrado o como g cuadrado de x, y esto me da 0. Ahora, ¿qué pasa si yo grafico h cuadrado en el intervalo? La gráfica de h cuadrado no tiene ninguna parte debajo del eje horizontal, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Sí.
sea, si tengo h cuadrado, no hay manera de que la gráfica de eso tenga una parte por debajo del eje X, ¿no? Entonces mi conclusión tendría que ser que el integrando es 0, ¿cierto? O sea, una de las dos opciones que tengo ahí arriba. Y como estoy diciendo que, bueno, yo puedo elegir a eta como yo quiera, entonces una de las cosas que tiene que ocurrir es que eso que está en corchetes sea igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a escribirla acá abajo. Vamos a tener entonces algo como que parcial de f con respecto a y menos y' es igual a 0, ¿no? Y esta es lo que se conoce como la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Ok? Entonces, Lagrange, si yo les preguntara a ustedes qué tipo de ecuación es esa que tenemos ahí, ¿qué me dirían? Bueno, para empezar, es una ecuación no lineal. ¿Es una ecuación no lineal? ¿Cómo lo sabes? ¿No sabes qué es f o sí? No. Si no sabes qué es f, no es fácil de establecer eso. Y de hecho puede ser ambas. Puede resultar en algo lineal o en algo no lineal, de hecho. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Es diferencial, diferencial ordinaria, parcial, algebraica? ¿Qué tipo de ecuación tenemos ahí? Bueno, es una ecuación diferencial parcial. Se está derivando con respecto a más de una variable. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son los argumentos de f? Y', y x. Y', y x. ¿Ok? ¿Cuáles son los argumentos de esta derivada? Y', Y y X también. Y', y y x, ¿cierto? Ok, argumentos de esta derivada.
Nuevamente lo mismo, también. Y', Y y X. Argumentos de esta derivada. Bueno, no estoy seguro, pero creo que también lo mismo. No. Sería y barra prima de x por y barra de x por x. A ver, ¿quién está hablando? Diego Paricio, profesor. Ok, a ver, Diego, dinos. Sería y barra prima Ajá. de x por y barra de x por x. Espérate, no estoy entendiendo eso del Y barra, ¿de dónde sale? O sea, ¿a qué te refieres con Y De, barra? de la derivada de y prima. Pero ¿por qué hablas de Y barra? Esa parte es la que no entiendo. Es que le estaba dando otro valor, por así decirlo. Hmm. Porque ya nosotros establecimos los argumentos aquí, ¿no? Para F. O sea, todo lo demás depende de lo que establecimos aquí, que fue el punto de partida del integrando nuestro, de todo lo que hemos desarrollado, ¿cierto? Aquí vamos a tener entonces a Y', Y', Y y X. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué clase de ecuación es? De segundo orden en derivadas parciales. No, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿De acuerdo? Eso es porque y' y y' son en términos de x. O sea, eso es porque ustedes me están diciendo que la parcial de f con respecto a y va a depender en general de y', de y y de x. ¿De acuerdo? Y que la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y' tiene como argumentos y', y y x. Esos son derivadas ordinarias. Ahí no hay ninguna parcial. ¿De acuerdo? ¿O qué están entendiendo ustedes cuando decimos cuáles son los argumentos? Cuando decimos cuáles son los argumentos, decimos de qué depende, ¿no? En función de qué está dada. O es función de qué, ¿no? Entonces, si ustedes me están diciendo que los términos que aparecen en la ecuación, que son el segundo que escribimos y el cuarto, ahí yo veo puras derivadas ordinarias, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Chicos. Ok, entonces,
En el caso de los sistemas dinámicos, ¿qué ocurre? Hamilton estableció algo que se conoce ahora como el principio de Hamilton. Y lo que él decía era lo siguiente, que cuando uno tiene un sistema dinámico, hay un funcional al que él llamaba la acción, ¿no? Y que estaba definido entre dos instantes, ¿no? Y lo que Hamilton decía era que la evolución de la dinámica de un sistema en el tiempo, entre dos instantes, se da de manera tal que ese funcional y esa L que está ahí es lo que se conoce como el lagrangiano del sistema. Entonces, ¿y el lagrangiano del sistema qué es? Es la diferencia entre la energía cinética del sistema y la energía potencial, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, para un sistema masa-resorte, entonces ustedes van a tener por un lado, por ejemplo, que la energía cinética va a ser un medio de m por x punto al cuadrado. La energía potencial es la energía potencial del resorte, ¿no? Va a ser un medio k por la deformación al cuadrado. Así que el lagrangiano del sistema, en este caso, es la diferencia esa que está ahí, ¿no? Usa un medio mx punto cuadrado menos un medio kx cuadrado, ¿no? Y lo que Hamilton planteaba entonces era que, bueno, si esto es un mínimo, entonces, y le aplicamos todo esto que nosotros acabamos de derivar, o sea, en este caso lo que nosotros estaríamos diciendo esencialmente es algo así, ¿no? O sea, que el lagrangiano del sistema sería entonces, lo que quería poner aquí, en este caso, es función de x punto, x y t, ¿no? O sea, comparado con f, teníamos y', y y x. Obviamente, el papel de y' en este caso lo juega x punto, el papel de y lo juega x y el papel de x lo juega t, que es la variable independiente, ¿no? Y f sería el lagrangiano del sistema, ¿ya? Así que básicamente lo que hay que hacer es aplicarle ese resultado que obtuvimos nosotros, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo que implica eso? Que si yo quiero encontrar esa función que extremiza el funcional, la conclusión de lo que derivamos nosotros ahí es que lo que hay que hacer es resolver esa ecuación de Euler-Lagrange para el sistema. ¿De acuerdo? O sea, cuando nosotros encontramos esta expresión que está aquí, esto que tenemos anotado aquí en verde,
¿ok? Básicamente lo que significa es, esta ecuación es la que yo tengo que resolver. O sea, de aquí es donde yo debo obtener la función y de x que extremiza el funcional. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en y, ¿no? O sea, por eso fíjense que en la derivada esta que tenemos anotada aquí, aparece la segunda derivada de y. O sea, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en y. O sea, esa ecuación de segundo orden es la que hay que resolver y de ahí es donde va a salir esta y que extremiza el funcional. En el caso de los sistemas dinámicos, ¿ok? En el caso de los sistemas dinámicos, entonces básicamente lo que hay que hacer es parcial de Lagrangiano con respecto a x menos la derivada con respecto al tiempo de parcial de Lagrangiano con respecto a x punto, ¿no? Igual a 0. Y de aquí entonces ustedes van a encontrar la ecuación de movimiento, la misma ecuación que encontrábamos usando el enfoque de Newton, de hacer el diagrama de cuerpo libre y demás. De ahí entonces ustedes pueden obtener las ecuaciones de movimiento, ¿no? Y esta expresión que está aquí es esencialmente lo que se conoce como la ecuación de Lagrange. Cuando el sistema tiene múltiples grados, entonces lo que hay que hacer es que, bueno, se escribe el lagrangiano completo del sistema, o sea, todas las energías cinéticas, se obtiene todas las energías potenciales, se obtiene la diferencia, ese es el lagrangiano del sistema, y después lo que hay que hacer es aplicarle esta expresión que está ahí, pero con respecto a cada una de las variables, ¿no? De posición de los y de las velocidades de los diferentes objetos, ¿no? O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, una variable x1, una x2 y una x3, van a hacerle lo mismo al lagrangiano, en un caso tomando parcial con respecto a x1, parcial con respecto a x1 punto, después con respecto a x2, con respecto a x2 puntos y así, ¿no? Y de ahí entonces obtienen las ecuaciones de movimiento. Pero esas expresiones de la formulación de Lagrange que ustedes ven, que en muchos de los textos simplemente las ponen ahí y ya, vienen de todo este análisis que nosotros acabamos de concluir. ¿Okay? Es un caso de aplicación del cálculo variacional, ¿no? El cálculo variacional se puede utilizar en muchas otras áreas, pero en este caso es una de las posibles aplicaciones y permite encontrar entonces las ecuaciones de movimiento basado en expresiones que son escalares, energía cinética y energía potencial. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas? Ok. Paramos aquí entonces. Nos vemos el jueves. También. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Buenas tardes.